nosotros, los psicoanalistas, que sostenemos una posición ética diametralmente opuesta a esto. Tenemos un deber de polémica, particularmente de polémica con las TCC, pero además debemos estudiar esos fenómenos. No los podemos criticar sin haberlos estudiado a fondo. Así que mi recomendación a todos los que estudian psicoanálisis es: estudien bien las TCC, ¿sí? Y critíquenlas hasta hacerlas polvo. Pero para eso tienen que saber qué es verdaderamente lo que hacen. Debemos considerar que son fenómenos del mundo en el que vivimos, ¿sí? No son elucubraciones azarosas. Si tienen tanto auge es porque dicen algo acerca de cómo está siendo manipulada la subjetividad contemporánea. Entonces hay que saberlo, ¿sí? Es decir que debemos interesarnos y estudiarlos, ¿sí? Yo le dedico bastante a eso, me mantengo al día. Hay que estudiarlos para poder desmantelarlos. En la conferencia del miércoles a la noche hablé de las implicancias de reducir el lenguaje a un código, esa reducción que, como les acabo de decir, es inherente al modo TCC de diagnóstico y de tratamiento. El lenguaje no solo es lo que nos hace humanos, les dije, sino que convierte a cada uno de nosotros en un ser único y reemplazable, y sin esa condición no hay dignidad humana posible. Cada vez que nos fuercen a reducir el lenguaje a un código, están violando esa dignidad, menospreciándola, pues así nos tratan como a ejemplares de una especie y nos catalogan en consecuencia. Es la violencia clasificatoria de la que hablábamos anoche, llevada al máximo de su potencia, ¿sí? No me podía dormir anoche pensando en todas las cosas que me habían quedado en el tintero cuando surgió este debate sobre Foucault, las posturas intelectuales, y etcétera. Entonces por eso hice esta pequeña introducción antes de pasar al tema central de este segundo módulo del seminario, que es otro, ¿sí? Pero creo que de alguna manera recoge un poco el espíritu de la conferencia pública y de lo que trabajamos en el módulo de ayer por la noche. Bueno, después de la charla de ayer, la primera parte del seminario, me llegaron algunos retornos de... gracias. Me llegaron algunos retornos de la llegada que había tenido mi discurso. Me dijeron que hasta el intervalo, es decir, la primera mitad, más o menos habían seguido bastante bien las cosas, y que después del intervalo se empezó a complicar bastante, y la segunda mitad del discurso que vino después del intervalo, ya mucha gente se había perdido, no lo podían seguir, etc. Bueno, voy a tratar de resumir un poco entonces lo que fue el final, el cierre de la vez pasada, para poder avanzar. Ahora que ya más o menos tienen el panorama de la cosa, resumirlo me va a resultar bastante fácil, ¿sí? A partir de cuestiones de lógica muy sencilla, con solo contar 0, 1 y 2 alcanza, ¿sí?, para hacer esa distinción. Les mostré la importancia de distinguir entre lo que es vacío, propio de ninguno, ¿sí? Esa es la función del sujeto, como lo muestra Lacan, ese sujeto que Lacan anota con el símbolo de una S de sujeto tachado, una S de significante tachado. Entre lo que es vacío, decía, distinguirlo de lo que es singular. Lo que es singular. Lo singular que es como la X en las ecuaciones. Esto no está funcionando bien a veces, ¿no? Lo singular, decía, es como la X que hay que despejar en una ecuación. Bueno, en un análisis sucede lo mismo, ¿sí? Nosotros buscamos, decía Freud, despejar la oscuridad que envuelve al núcleo de nuestro ser. Es como si fuera una operación matemática, donde todas las constantes y las potencias y las raíces cuadradas y todas esas cosas que rodean a la X las tenemos que eliminar hasta que nos quede X igual tal cosa, ¿no?
Bueno, despejar la oscuridad que envuelve ese núcleo del ser, ese es el objetivo del análisis, dice Freud. Entonces, ese núcleo del ser es el núcleo de nuestro propio ser, lo que nos hace únicos, irreemplazables, ¿sí? Es absolutamente propio de nosotros y de nadie más en el mundo. Y lo ilustré con el fenómeno del duelo. Y por otra parte, si este es el 0 y este es el 1, el 2 o más viene aquí. Lo que es propio de 2 o más es lo que Aristóteles llamaba universal, y ese es un carácter esencial del significante. No hay significante que sea de uno solo. El significante siempre es compartido, es plural. ¿Está? Entonces, con esa pequeña distinción, uno puede entender cómo funciona la lógica de cada cura. ¿Por qué es que, por ejemplo, Freud da para el analista dos reglas técnicas básicas a nivel de la palabra, ¿sí? Del lugar que tiene la palabra? También da dos reglas técnicas básicas de lo que sucede en el plano libidinal, como la regla de abstinencia, etc., ¿sí? Me voy a referir a las reglas que tienen que ver con la palabra. Por eso, cuando el profesor Carlos me sugirió indicar alguna bibliografía básica, le di como referencias esencialmente escritos técnicos de Freud, ¿sí? Donde Freud habla sobre técnica, ¿sí? Y donde enuncia, por ejemplo, la regla de asociación libre, la regla de atención parejamente flotante. Voy a hacer una pequeña mención de eso, ya que supongo que algunos de ustedes por lo menos habrán repasado esos escritos técnicos que dejé como bibliografía. Les había dicho que al final de una de sus conferencias, nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud resumía el recorrido de toda experiencia analítica diciendo que el sujeto debía alcanzar el núcleo de su ser. Lo decía con una frase en alemán, difícil de traducir, obvio esos detalles, ¿sí? El asunto es que el sujeto debe alcanzar ese núcleo del ser. Es decir, el recorrido de todo análisis, de toda experiencia analítica, es el que está marcado por esta flecha. ¿Sí? Yo, para mis usos personales, le llamo la flecha de Eros, por motivos que, si tienen ganas, pueden leer un libro que le dedique al respecto. Pero digamos, es una manera de resumir algo que tiene que ver con la lógica de la cura, de toda cura analítica. El sujeto se dirige entonces al núcleo de su ser en la experiencia analítica, pero no va directo. Si ustedes miran en este triangulito, tenemos aquí el sujeto y aquí tenemos el núcleo del ser. No va derecho de aquí a aquí, sino que tiene que hacer un rodeo por la palabra, por el significante, por lo que es compartido y universal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo que hablar, es decir, usar palabras que son compartidas, ¿sí?, nosotros lleguemos a despejar algo que es propio solamente de nosotros? ¿Cómo sucede eso? La lógica de la cura lo muestra claramente si uno entiende qué significan las dos reglas básicas que da Freud respecto del uso de la palabra, ¿sí? Entonces me voy a detener un momentito en este punto antes de avanzar. ¿Cuáles son las dos reglas que da Freud? ¿Sí? Es una regla para el analizante y otra regla para el psicoanalista, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el analizante? Tiene que hablar por medio de lo que él llama asociación libre, ¿sí? Es decir, tiene que cumplir con la regla de no seguir ninguna regla cuando habla. ¿Se entiende? Diga absolutamente todo lo que se pase por la cabeza mientras está en el curso de la sesión de análisis. No se preocupe por contar historias, por ser coherente, ¿sí? No se preocupe porque lo que usted diga lo enaltezca o lo tire abajo, porque sea algo de lo cual enorgullecerse o de lo cual avergonzarse. No se preocupe por ninguna cosa, solo diga las cosas tal como se le ocurren, en el orden que se le ocurren, e inclusive con las palabras que se le ocurren. Si lo que se le ocurre es decir, usted, mi psicoanalista, tiene cara de estúpido, ¿sí?, no diga, usted tiene cara de tonto, diga, tiene cara de estúpido, porque el significante y no en el significado es donde pueden estar las claves que estamos buscando. ¿Está? Entonces, por más que el significado sea parecido, lo que nos importa es el significante, ¿sí? Si ese es el que surgió, no lo reprima, no lo tergiverse, trate de decirlo tal como apareció. ¿Está? Entonces, en definitiva, nosotros le decimos, hable sin importarle nada, ¿sí? Pareceríamos ser
tremendamente permisivos, liberales, ¿no? Por supuesto, ese contrato que le hacemos firmar de entrada a cada analizante tiene, como todo contrato tramposo, una letra chica, ¿sí? Que nosotros le hacemos notar, le hacemos sentir en la propia carne de entrada, ¿sí? En cuanto hacemos la primera interpretación, que es que le vamos a pasar factura, ¿sí? De cada lapsus, de cada acto fallido, de cada palabra que se le escapó sin querer decirlo, y la vamos a poner a su cuenta. Es decir, vamos a hacer que ese sujeto que hablaba con toda libertad, que podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Vamos a decir, estas palabras que han surgido de ti te representan. Entonces, supuestamente le decimos, hable de la manera más irresponsable que a uno se le pueda ocurrir, y lo hacemos responsable de sus dichos. Esa es la letra chica de la regla de asociación libre, ¿sí? En Buenos Aires existe un dicho que es: alpiste, perdiste, ¿sí? O sea, lo dijiste, te paso factura, ¿sí? Si tú lo has dicho, te tienes que hacer responsable de tus dichos. Es decir, te comprometo en el camino de tus propios dichos. ¿Te acuerdan que el compromiso era el remedio contra el individualismo contemporáneo, ¿no? Bien, es antiindividualista el psicoanálisis en ese punto. ¿Por qué? Porque se basa en el compromiso. Te responsabilizo. Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es que en la asociación libre, ¿sí?, el sujeto va a hacerse representar por los significantes que profiere sin saberlo. Primer vectorcito de abajo en ese triángulo. ¿Para qué le decimos que diga tantas pavadas, tantas tonterías, que hable sin pensar todo lo que se le ocurre, etcétera? Porque hay un uso de la palabra que es: di todo lo que quieras, yo te escucho, total, me importa un bledo, ¿sí? Yo te voy a dirigir en la dirección que a mí se me ocurra, ¿sí? Porque yo sé cuál es tu bien, sé cuál es tu mal, tengo el saber y tú no sabes nada. Esa es la posición del amo light, es la posición del terapeuta contemporáneo, ¿sí? Tú di todo lo que quieras, yo te daré la pastillita después, te daré el medicamento. Cuéntame tus historias, te daré a cambio aloperidol. No es necesario ser psiquiatra para eso, ¿sí? En lugar de eso te voy a dar una terapia donde debes decirte todas las mañanas ante el espejo: yo puedo. Mucho más sabroso que el aloperidol. Bueno, entonces, no es para eso que nosotros le hacemos al sujeto decir las cosas con apariencia de irresponsabilidad y luego le pasamos la factura y lo hacemos responsable, ¿sí? Sino que buscamos, por el contrario, ahora que él nos da esos significantes que son de uso común, que son universales, que son propios de más de uno, tenemos que ver si pescamos lo que es propio solo de él. Es decir, que vamos a tratar de escuchar a ese que nos habla sin comprenderlo, porque cuando comprendemos lo que el otro dice, ¿sí? Los indios Sioux de Norteamérica tienen una expresión maravillosa para eso. Decía: cuando comprendemos al otro, nos calzamos sus sandalias. Es como decir, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Digamos, cuando yo comprendo lo que tú me dices, ¿sí?, yo me ubico en tu lugar pensando qué intención de decir habrás tenido tú respecto de mí, ¿sí?, como para haber dicho esas palabras. Me pongo en el lugar del otro y por lo tanto voy a tomar el significante que tú me has dicho según el sentido que tiene para mí, no para ti. Yo qué sé de ti. ¿Se entiende? Entonces, escuchar sin comprender, ¿sí?, es un prerequisito como para poder despejar lo singular de lo universal. Porque en la medida en que introduzco la comprensión, ya ese significante tiene un sentido que es común a dos. Si es común a dos, es a dos o más. Es universal. No tiene que ver con lo singular.
Lo que es singular es algo que al analista, ¿sí?, le resulta tan incomprensible y sorprendente como al paciente. ¿Sí? Vivimos de sorpresa en sorpresa, ¿sí?, de estupor y en perplejidad en un análisis, ¿sí?, porque justamente trabajamos con lo singular y lo singular es incomprensible. ¿Sí? ¿Y por qué nos importa tanto lo incomprensible? ¿No deberíamos comprender lo que al otro le pasa? No, en este sentido somos como ingenieros, ¿sí? Es decir, no le preguntamos a la casa: ¿a usted le gusta la cortina que le voy a poner? ¿Sí? Solamente tenemos que saber dónde están los cimientos y si soportan el peso que tienen que soportar, y si no lo soportan, ver qué suplemento le inventamos. ¿Está? Es algo verdaderamente que tiene que ver con una mecánica del significante, ¿sí?, y que no con una, ¿cómo decirlo?, no con una dinámica de la comprensión o de la empatía o de ponerme en el lugar del otro, o yo te apapacho porque veo que estás pasando por un mal momento. La palabra apapachar es una de las grandes adquisiciones que me llevó esta visita a México, porque allá no existe. ¿Sí? Entonces tú cuéntame que es bueno descargar toda la miseria humana que uno lleva, el dolor, y entonces llora conmigo, que te acompañaré, te comprenderé. El psicoanalista es un verdadero despiadado. Es un despiadado. No tiene el menor reparo en que el sujeto viene horrible, despedazado, llorando, angustiado, y el psicoanalista sigue haciendo su operación, que es de corte y separación de un significante, y lo manda a freír churros, ¿sí? Y realmente lo interesante es que eso produce mucho más efecto que el objetivo de desangustiar al sujeto por comprenderlo y apapacharlo. ¿Está? Está comprobado, ¿sí? No es porque yo lo diga. Haga la prueba. Haga la prueba. Aquí me contaron que también se enseñaba mucho la Gestalt, ¿no? La Gestalt es el apapachamiento continuado, ¿no? No tiene ninguna eficacia eso, ¿sí? Porque ¿qué hacemos con eso? Manipulamos, pero con almodoncitos, ¿sí? Es una forma de manipular más light y ebullida, ¿sí? El terapeuta gestáltico lo que quiere es que el otro vuelva a funcionar como tiene que funcionar todo el mundo, que vuelva a salir a la calle, que ya no esté tan deprimido. Lo volvemos a un estado más o menos armadito, con unas palmaditas en el hombro, un almodoncito para descargar sus furias, y vuelve al mundo, mi querido, que el capitalismo te espera. El psicoanálisis en este sentido es la única experiencia subversiva, ¿sí? Le importa un bledo lo que espere el amo capitalista, ¿sí? Más bien que espere sentado. Bueno, entonces les decía, les expliqué la parte de abajo, la letra chica del contrato de asociación libre. Di lo que quieras, que te lo cobraré, ¿sí? Bien, el analista entonces no debe comprender, pero no alcanza con no comprender. Además debe tener una posición de absoluto respeto, o sea, diría sumisión absoluta, ¿sí? Estar sometido absolutamente a lo que es la singularidad del analizante, ¿sí? No debe tratar de meter al analizante en ninguna categoría universal, ni siquiera por el solo hecho de comprender, porque hay una violencia de la comprensión, ¿sí? En cuanto yo te comprendo, yo dejo de lado todo lo que no comprendo de ti, y por lo tanto te cerceno, te corto un pedazo, ¿sí? Para decirlo con una metáfora. Entonces el analista debe ser impiadoso, por un lado, pero al mismo tiempo sumiso, absolutamente sumiso. No es un amo, ¿sí?, que dice esto sí o esto no. Todo lo contrario, se somete, ¿sí?, a la singularidad de ese analizante que tiene enfrente. Por lo tanto, de lo universal, ¿sí?, tiene que dejarse llevar. Creo que anoche usaba la metáfora del tango, ¿no? ¿Sí? Como deben hacer las mujeres en el tango, ¿no? Deben dejarse llevar por el hombre. Bueno, muy bien. Quien ocupa el lugar de la mujer es el psicoanalista, ¿sí? La metáfora del tango. Por eso Lacan descubrió y trabajó bastante las afinidades que tiene la posición del psicoanalista con la posición femenina, ¿sí? El analista debe dejarse llevar, debe ser dócil a las posiciones propiamente subjetivas, dice Lacan, del paciente.
Y eso es lo que se llama atención parejamente flotante, ¿sí? Un asterisco y nota al pie de página en cómo se ha traducido la expresión alemana, que ni se las digo en alemán, no importa, es una de esas palabras que ocupan un renglón y medio, ¿no? Simplemente para decir que atención parejamente flotante podría ser algo que quien no sabe de psicoanálisis pudiera ilustrar por la imagen de un colchón inflable sobre el mar Caribe calmo, con un psicoanalista con las manos detrás de la cabeza, tomando sol y flotando parejamente con su atención sobre el discurso del paciente, ¿sí? Una atención parejamente flotante, versión castellana del término, perdón que se los diga, ¿sí? Pero gleichschwebende Aufmerksamkeit, un renglón y medio en alemán. Esa traducción es verdaderamente infeliz, no tiene nada que ver con lo que dice la expresión alemana, ¿sí? Entonces, por eso hago este pequeño comentario. Gleichschwebende, aunque no sepan alemán, ¿sí? Habrán escuchado que en el medio tiene schwebe, ¿sí? Gleichschwebende, schwebe. Ese schwebe, ¿sí? En alemán es la palabra que se usa para el suspense. Los filmes de suspense, ¿sí? Las películas esas, los thrillers, como se llaman, ¿no? Que nos tienen así todo el tiempo y saltando de un momento al otro y que nos asustan, ¿no? Esa es la imagen que corresponde a la posición del analista. Gleichschwebende es constantemente en vilo, ¿se dice en vilo? Estar en vilo, constantemente en vilo. Es como el león que tiene que estar agazapado para que en cuanto surge la oportunidad, ¡pam!, salta y no deja pasar la ocasión, ¿sí? Esa es la posición del analista. Nada que ver con el relax del colchón flotante en el mar Caribe, ¿sí? Es todo lo contrario, es la tensión contenida del león que está agazapado y listo a atrapar su presa en cuanto aparezca, ¿sí? Esa es la atención del psicoanalista. No es la atención relajada del que flota en las vacaciones, es la atención tensa del león a punto de saltar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en cuanto aparece ese indicio de singularidad que Freud, en el texto de Moisés, ¿sí? Moisés de Miguel Ángel, es casi como una síntesis de todos los escritos técnicos, dice, hay que estar atento a esos detalles, esas cosas peculiarísimas de uno solo, ¿sí? Que nos permitan reconocer la autenticidad de un cuadro, no por el dibujo general, sino por esa manera que tenía de ser la punta de la oreja el pintor, ¿sí? En esas peculiaridades que son intrínsecas de uno solo, ahí tenemos que reconocer la singularidad, y no en las grandes historias o en los grandes recorridos que nos plantee su cuadro, lo que nos pinta en una sesión. En esos pequeños detalles. A esos pequeños detalles tenemos que prestar esa atención constantemente en vilo y saltar sobre ellos y ¡pum! Entonces surge el acto fallido, el sujeto dice algo así y nosotros ¡pum!, nos levantamos como un león y decimos, acá dejamos, cortamos la sesión, hasta la próxima. El sujeto se va con eso que surgió y que no sabe qué sentido darle, y que por supuesto el psicoanalista tampoco, porque no comprende, ¿sí? Solo sabe que eso es lo que debe hacer si está sometido a lo singular, ¿sí? Entonces debe dejarse llevar como una dama se deja llevar por el varón en el tango, por lo singular, ¿sí? Y eso significa estar constantemente agazapado para saltarle encima, como hacen algunas damas con los varones, ¿sí? Acabo de descubrir esto. Eso es lo bueno de escucharse. Bueno, ¿entienden entonces más o menos cómo funciona la cosa en este vector, ¿sí? El de la sumisión del analista a lo singular, ¿sí? Cómo despejar y no quedarse con lo universal, con lo compartido, con lo general, sino despejar ese detalle que hace de alguien único, un ser único, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta este vector que lleva al sujeto a hacerse representar por estos significantes, y cómo el analista de estos significantes recorta aquellos que son solo de él, singulares, ¿sí? La composición de estos dos movimientos hace que el sujeto termine llegando al núcleo de su ser. ¿Está? Entonces no es por un camino directo, ¿sí?, chamánico, ¿sí?, de conocer lo que nos... ¿no? Alguien hacía una pregunta al final de la reunión de ayer, creo que tú, ¿cómo es tu nombre?
que me preguntaste sobre el deseo. Sí, tú. Sí. Claro. Bueno, Crescencio. Estuviste involucrado en la invitación de la universidad para que yo viniera, ¿no? Sí, recuerdo. Bueno, me hacías una pregunta respecto de si eso nos llevaba a creer una esencia, que el deseo sería como el origen de las cosas. No recuerdo bien los términos de tu pregunta. Pero justamente esto es lo que nos muestra que no, que es algo que se construye en la experiencia, ¿sí? Yo no tengo de antemano cuál es el núcleo del ser, sino que lo construyo a partir de un lapsus, a partir de un acto fallido. Y sería realmente una demostración de una actitud de fe, ¿sí?, creer que ese acto fallido estaba presente en una bolsa oscura del inconsciente antes, ¿sí? El inconsciente no preexiste en la experiencia del análisis, se construye en el curso del análisis. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? Bueno. Ya llevo hablando 45 minutos y ninguna interrupción. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Después no me digan que a partir de este momento ya dejaron de entender. No me lo digan al final. ¿Lo siguen más o menos hasta aquí? Aunque sea una pregunta, un comentario, una crítica, ahí. Bueno, mi pregunta es muy simple. Esas son las peores. Bueno, pues somos practicantes hasta ahora, pero no nos hemos recibido. Entonces, cuando yo intervengo en las prácticas, con uno de mis pacientes que tengo nuevos, él es resistente, y él me dijo, a mí no me dice que él tiene muchas cosas que decir, pero él no va a confiar en nadie, que solo se va a caer en sus pensamientos, que a nadie le va a decir nada. Entonces he empezado pues a rodearlo, no tratando, metiéndome el tema, presionándolo, pero él mismo me dice que no va a ceder, que hay mucha resistencia, se presenta mecanismo de defensa y no. ¿Y la pregunta cuál es? Que sí, que en ese momento donde hay mucha resistencia y él mismo me dice que no, ¿qué se puede hacer en eso? Bueno, esa es muy buena pregunta. Además, es una pregunta que tiene que ver con la posición del psicoanalista, digamos, en relación a eso. Yo sugeriría, no conozco el caso, ni esto es un control público de tu experiencia, ¿sí? Pero yo sugeriría tomar en cuenta algo que dice Lacan, que es que la resistencia es esencialmente del psicoanalista, ¿sí? Lo voy a ejemplificar con algo que no es lo que dice Lacan, ¿sí? Pero supónganse que yo hago este movimiento, ¿no? Digo, esta pared se está resistiendo, ¿sí? La resistencia, ¿me la impone la pared o mi movimiento? Es difícil de decidir, ¿no? Lacan juega más bien por la opción segunda. Dice, no es la piedra lo que se opone, soy yo que empujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para eliminar una resistencia? ¿Sí? No empujar. Si este paciente dice yo no voy a confiar en nadie, no le voy a decir a nadie lo que pienso, le dice muy bien, si en algún momento cambia de opinión, vuelva a verme. Chao. No duró ni 5 segundos la sesión, pero le abro las puertas para que él pueda volver y hablar, ¿sí? Comento un caso de una amiga mía que mencionaba el otro día por una contingencia, por eso lo tengo fresco. Una muchacha adolescente, hija de 2 psicoanalistas, padre y madre psicoanalistas. Es lo peor que puede suceder en la vida. Sobre todo por el hecho de que el hecho de ser psicoanalista no quiere decir que uno tenga una vida erótica, sexual, marital, perfecta, ni mucho menos, porque no nos consideramos por encima de los otros, ¿sí? Más bien, no solo no nos consideramos, no lo estamos, y encima lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Igual que cualquier hijo de vecino, los psicoanalistas suelen separarse las parejas, ¿sí? Porque son cosas que pasan, el amor no es algo para siempre, ¿sí? Entonces, a veces pasa eso, y quienes pagan el pato, por supuesto, son los hijos, porque los mandan a analizarse aunque no quieran, para evitar las consecuencias traumáticas que pueden tener sobre ellos la separación de los padres. Terrible. Terrible. Conozco centenares de historias así. Entonces esta pobre chica está condenada a análisis forzado desde hacía varios años, y por supuesto le hacía la vida imposible a cuanto analista le llevaba, porque ella no tenía ningún interés en analizarse.
¿sí? ¿Tenía problemas neuróticos? Sí, por supuesto que tenía. Pero si la obligan, obviamente, ¿qué pasa? Como la pared, resiste, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían todos los psicoanalistas? Le decían, bueno, cuéntame tu historia, ¿sí? Háblame de tu pasado, cómo llegaste hasta aquí. Y la otra, por supuesto, le partía un palo por la cabeza a cada uno. No duraba mucho. Hasta que llega a ver a esta analista lacaniana, amiga mía, y en la primera entrevista ella le dice, yo, parecido a tu paciente, ¿sí? Dice, yo no voy a hablar de mi pasado con nadie. Y mi amiga le dice, pero más vale, hablar del pasado es lo más aburrido que hay. Contame qué planes tenés para el futuro. Y a partir de allí empezó a hablar. Entonces, en lugar de empeñarse en vencer la resistencia, ¿sí? Lo que hizo es abrir la puerta por otro lugar. Entonces, es una imagen que vale la pena tener, esta de que la resistencia es del psicoanalista, ¿sí? Cuando un paciente no quiere hablar de algo, nosotros no lo forzamos, ¿sí? Le decimos, muy bien, vuelva cuando quiera hablar del asunto, ¿sí? ¿Está ok? Por supuesto que si se calla algo en la sesión, lo echamos, ¿está? Porque no está cumpliendo con la única regla que sí debe cumplir, que es la de decir todo lo que se le pasa por la cabeza mientras está allí. ¿Y lo echamos porque somos totalitarios? No, porque sabemos que si no transita este vector, acá no llega, entonces le hacemos perder el tiempo. ¿Está? Pierde su tiempo, perdemos el nuestro, no va a llegar a ningún lado si no dice lo que se le pasa por la cabeza, digamos, en términos de lo que llamamos asociación libre. ¿Está? Entonces le dijimos, bueno, no tiene por qué estar aquí, váyase, mucho gusto, ha sido un placer. ¿Está? No empujamos. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Sí? Me sirvió como para ilustrar algunas cosas en relación a esto. ¿Una pregunta? Ah, sí. ¿Escuchan los del fondo? ¿O le paso el micrófono? Sí, si los separas y haces la voz. Fuerte. Es que no me queda clara la razón de por qué de tener la sesión terapéutica una vez que se construye la esencia del ser. ¿Por qué detener? ¿Por qué cortar la sesión? Ah, dos cosas. Gracias por la pregunta. Dos gracias por la pregunta. Primero, no es que la esencia del ser la sacamos en una sesión con un corte, no, es un trabajo delicado que lleva su tiempo, ¿sí? Lo que encontramos es un detalle que es un buen candidato para constituir una pieza suelta de ese núcleo del ser, esa especie de bricolaje con la cual se conforma ese núcleo del ser. Entonces tenemos un candidato, es una apuesta, cada interpretación, cada corte es una apuesta a que ese sea un buen candidato, ¿sí? ¿Por qué debemos cortarlo? Eso Lacan nos muestra en su seminario 11. Lo viene trabajando desde mucho tiempo antes. Cuando se tenía una sesión de tiempo fijo, ¿sí? La astucia de la razón hace que uno pueda empezar a calcular qué dejo para el final de la sesión, qué no digo ahora porque total la sesión termina dentro de 5 minutos y mejor lo dejo para mañana. Y entonces el tiempo fijo de la sesión es un inconveniente, hace que digamos las defensas del yo, las resistencias, etcétera, jueguen una mala pasada al trabajo del análisis. Entonces es mejor sorprender, que el corte no esté predeterminado, ¿sí? Eso evita toda una... Entonces las sesiones de tiempo variable hacen que la cosa funcione más en el sentido de despejar todas las resistencias, las defensas, etcétera, que no entorpezca mucho la cosa, ¿sí? Le quitamos armas a la defensa de esa manera. Pero ¿por qué cortarla no solamente en un momento arbitrario, cualquiera, un día a los 5 minutos, otro a los 40, otro a los 30, otro a los 55, ¿sí? Eso sería suficiente para este fin. ¿Por qué cortarla justo en el momento en que aparece ese lapsus, ese acto fallido, ese olvido inesperado, etcétera? Ese surgimiento de la angustia. ¿Por qué en ese momento? Bueno, eso es lo que Lacan en el seminario 11 ilustra con el modelo de la NASA. El inconsciente es algo pulsátil, algo que se abre y que se cierra, ¿sí? Si nosotros permitimos que el sujeto selle con un sentido, porque siempre le da sentido a eso sin sentido que produjo, ¿sí? Que lo sorprendió, ¿sí? Rápidamente le da sentido. Le da un sentido, hay música, ¿no? Le da un sentido y lo cierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente se queda cerradito hasta la próxima sesión. No trabaja, no va a producir algo que sorprenda, un acto fallido, un lapsus, no va a estar trabajando alrededor de eso que lo volvió perplejo, ¿sí? Lo digo de una manera simplificada, ¿sí? Pero es
elegir el momento en que cortar la sesión, el momento en que el inconsciente está abierto o cerrado, esa es la diferencia. ¿Sí? Si abrió, escupió eso, en ese momento cortamos la sesión, porque queremos que quede abierto, no que se cierre otra vez. ¿Está? Ese es el motivo por el cual la sesión debe concluir en el momento del surgimiento de esa sorpresa. Entonces, un análisis lacaniano bien llevado va de sorpresa en sorpresa, de perplejidad en perplejidad. ¿Está? Y uno termina en un momento con la sensación de ¿y qué pasa con todo esto? Ese es el momento en que el propio sujeto empieza a tratar de armar una historia con esas piezas sueltas que fue dejando perdidas en el camino, ¿sí? Porque todos tenemos necesidad de contarnos una historia, de armar un sentido, etc. Eso es otro cantar, ¿sí? Pero para que podamos despejar y construir el núcleo del ser de cada uno, ¿sí? Tenemos que cortar la sesión en ese momento en el que aparece ese detalle que lo singulariza y que lo separa de todos los demás, ¿sí? Que nos deja perplejos tanto a él como a nosotros. ¿Está? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, a grandes rasgos, lo que quiero trabajar hoy, ¿y cuánto hacemos del intervalo? ¿Sí? Bueno, voy a introducir un poco el tema central de lo de hoy antes del intervalo y luego lo desarrollo en la segunda mitad. Cuando empecé ayer, les dije que yo tenía como base, como referencia, cosas que yo mismo he trabajado, me sirvieron como para hablar con el profesor antes de venir y decirle, me parece bien que trabaje cosas de este artículo, desarrollándolos, etcétera. Sí, muy bien, bárbaro, o mejor esto otro, ¿no? Fuimos dialogando antes para diagramar algo que resultara útil para el contexto local en este momento, ¿sí? Que les viniera bien a ustedes, digamos. Entonces, tomo como base algunos trabajos que yo hice antes porque son como guías de elaboración de mi pensamiento. Para el de ayer, un pequeño artículo que se llamaba Toda subjetividad desalienada, ¿sí? Que es un artículo publicado el año pasado. Para hoy, me baso en un artículo que ni siquiera salió, todavía está por salir en un libro, como capítulo de un libro. Y ese capítulo se va a llamar Estilo y forma del lazo en la enseñanza de Lacan, ¿sí? Les digo el título del trabajo en el que se va a basar lo que les voy a decir hoy, porque estilo y forma son el contrapunto esencial, ¿sí? Entonces voy a hablar un poco acerca del estilo, un poco acerca de la forma y ver qué relación tiene eso con la cuestión del lazo social. Hay una época en que los acontecimientos políticos, sociales, culturales, obligaron a Lacan a ocuparse centralmente del tema del lazo social, porque era algo imperioso, algo que estaba en las calles, y literalmente en las calles. Me refiero al Mayo francés, el mayo de 1968, el movimiento en que los estudiantes y los obreros salían a las calles, con una serie de eslogans, etc. Bueno, un movimiento que tuvo sus repercusiones en otros lugares del mundo, incluso en la Argentina, ¿sí? El cordobazo argentino fue como una especie de reflejo del Mayo francés, del 68. Pero bueno, digamos, era un movimiento donde la sociedad pasaba a estar visible, las líneas de fuerza en los lazos sociales pasaban a estar en el primer plano. Entonces Lacan, que siempre estaba atento a lo que pasaba en el mundo, ¿sí?, le dedicó un par de años de su seminario a elaborar lo que estaba pasando en ese momento en la subjetividad de lo que era para él contemporáneo, ¿sí? Entonces, uno puede ver en los seminarios 16 y 17 de Lacan, que son los de fines de los años 60, justamente después del Mayo francés, un acento puesto en tratar de entender cómo funcionan los lazos sociales, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿pero qué le picó el bichito de la sociología a Lacan? ¿Se quiso hacer un sociólogo de pronto? ¿Por qué se ponía a estudiar estos lazos que juntan entre sí a montones de gente? Si lo que le interesa al psicoanalista es lo que es propio de uno solo, ¿no? Uno podría criticar a Lacan en este punto, ¿sí? Es que
le había picado el bichito de Foucault, para retomar lo que discutíamos la otra vez, ¿sí? Que Foucault precisamente buscaba ver cómo se constituían subjetividades de a miles, de a millones de personas, ¿sí? Para que esas millones de personas pudieran ser manipuladas por el cálculo de sus posiciones subjetivas, para que compraran ciertos productos, para votar a ciertos candidatos, ¿no? Digamos, ¿es eso, digamos, el interés de Lacan? ¿No debería más bien pensar en lo que está en contra de todo eso, lo que es propio de uno solo, en lugar de lo que se deja llevar como una masa por las corrientes de la época? ¿Sí? ¿Por qué Lacan se empieza a ocupar del lazo social como fenómeno universal, en el sentido de que lo uso aquí, no de todos, sino de más de uno? ¿Por qué le interesa eso? Entonces, mucha gente considera que, dado que ese es el momento en que Lacan se ocupa explícitamente del lazo social, considera que esa época de Lacan, donde Lacan formaliza la estructura del lazo social en términos de discursos que sostienen a cada forma del lazo social, mucha gente considera que el aporte a la teoría del lazo social, que es un problema obviamente sociológico, en el que se han metido filósofos, antropólogos, pensadores de distinta proveniencia, que el aporte fundamental de Lacan fue precisamente eso: a partir del Mayo francés, conceptualizar la estructura del lazo social en términos discursivos, es decir, con esos matemas de significante 1, significante 2, ese tachado, ¿no? Y uno más que sería como el equivalente de la X en este esquema, la A minúscula, el objeto A. Bueno, con esas 4 herramientas Lacan formaliza 4 estructuras del lazo social en términos discursivos, ¿no? Y se considera que ese ha sido el gran aporte de Lacan respecto de la índole o de la naturaleza del lazo social. En verdad, esto es doblemente falso, ¿sí? Y mi artículo apunta un poco a eso, ¿sí? A mostrar que esto es doblemente falso. En primer lugar, porque el interés de Lacan por la naturaleza del lazo social no nace con el Mayo francés, sino que ya se ve presente de una manera enorme, fortísima, ¿sí? Desde la época en que él hace su tesis de psiquiatría, incluso un par de años antes, ¿sí? Cuando hace sus primeros artículos en la época en que se juntaba con los surrealistas, se publicaba en revistas de cultura, ¿sí? Ya se ve el interés de Lacan por entender algo que tiene que ver con el estilo de los lazos con los otros. No lo voy a poder desarrollar aquí, simplemente les digo, lean el Lacan anterior del 68, váyanse al 31 y 32, cuando Lacan ni siquiera era conocido por su madre, más o menos. Fíjense en esa época, cuando escribe su tesis de psiquiatría, titulada De la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, ¿sí? Lean El problema del estilo, ¿sí? Un artículo que publica antes de la tesis, si mal no recuerdo, un año antes o un año después, a lo sumo, pero por ahí, principios de los años 30, cuando elucida la estructura del crimen de las hermanas Papin, ¿sí? Del cual se hizo una obra de teatro que ha recorrido el mundo, ¿sí? Sobre la base de eso. Bueno, motivo del crimen paranoico. Digamos, todos esos textos tienen que ver con descifrar el estilo del lazo que tiene alguien con otro o con otros, ¿sí? Ya desde el principio de los años 30. Es decir, Freud aún vivía, ¿sí? Estamos hablando, Freud, piensen que murió en el año 39 en Londres, ¿sí? Y esto es el principio de los años 30. Incluso cuando en la época en que Freud estaba migrando de Viena a Londres, que fue en el año 38, Lacan estaba publicando 2 artículos de enciclopedia que luego se publicaron con un escrito llamado, bajo la forma del escrito llamado De los complejos familiares, que figura ahora en un nuevo tomo llamado Otros escritos. Y en ese escrito del año 38, estos 2 escritos en realidad del año 38, que están unificados, Lacan dice una frase que puedo citar de memoria porque la ha comentado a lo largo de años en distintos ámbitos por la potencia que tiene esa frase, que dice más o menos así:
el defecto más notable de la teoría psicoanalítica es descuidar la estructura en beneficio del dinamismo. El defecto más notable de la doctrina analítica es descuidar la estructura en beneficio del dinamismo. Voy a tratar de explicarles esta frase porque eso les va a permitir entender la relación entre estilo y forma del lazo analítico, ¿sí? ¿Qué era lo que sucedía en la época de Freud, ¿sí?, con esta cuestión de la estructura y del dinamismo? Freud no sabía, no tenía a mano las herramientas de lo que es la noción de estructura, ¿sí?, que apareció 10 años después de su muerte, más o menos, ¿sí? No, más o menos no, justo 10 años después de su muerte. Se murió en el 39, las estructuras elementales del parentesco del 49, justo 10 años. ¿Qué sucedía? No sabíamos lo que dependía de las estructuras, es decir, cuestiones que no dependen de mí ni de ti, sino de ciertas relaciones universales, ¿sí? Y eso lo hacía constantemente vacilar en cuanto a cómo concebía que sucedían ciertas cosas que le aparecían en su experiencia con sus pacientes, ¿sí? Por ejemplo, en general la mayoría de las personas que se acercan a un analista es porque no les va fantástico, no se sienten muy bien, creen que hay algo de la vida que no están gozando como podrían gozar, ¿sí? Es decir que en términos generales lo que lleva a la consulta analítica es un sufrimiento, una pérdida de goce o un goce doloroso. En el pensamiento de Freud, ¿sí?, la pérdida de ese goce siempre tuvo dos explicaciones a mano que en realidad no pueden ser ambas al mismo tiempo, ¿sí? Una es pensar que eso depende de estructuras universales de la cultura. Lo dice, por ejemplo, textualmente en El malestar en la cultura. La cultura requiere renuncia de lo pulsional, es decir, perder algo del goce, ¿sí? Y esa renuncia de lo pulsional hace que haya más cultura, que a su vez va a demandar más renuncia de lo pulsional y así sucesivamente. Es decir, que el malestar en la cultura no puede hacer más que aumentar, ¿sí?, a expensas del goce de cada uno.